El crecimiento poblacional. Nuestro mundo está lleno de centros urbanos en los que actualmente el 60% de la población vive, que además de estar presentando cambios en el turismo, la seguridad, estructura y comercio, también han estado afectando negativamente el tiempo que le queda de vida a nuestra Tierra. Las ciudades tienen grandes mercados de factores de producción, pero gracias al impacto financiero de estos hay un nuevo orden territorial, el cual es las megaciudades. Aunque anteriormente se le llamaban metrópolis, las megaciudades son aquellas zonas urbanas con más de 10 millones de habitantes, y las que existen en nuestro tiempo son incomparables a las de años anteriores, pues tan solo Asia, de 1990 a 2023, tuvo un porcentaje de crecimiento de 1.480%, y por otro lado, África tuvo uno de 2.288%. Según la Organización de las Naciones Unidas, se prevé que de aquí a 2050 la mitad del crecimiento de la población mundial se concentrará en 9 países, siendo algunos de estos la India, Nigeria, Pakistán, Egipto y los Estados Unidos de América. El crecimiento poblacional es un fenómeno que refleja tanto el progreso como los desafíos de la humanidad. A medida que la población crece, las megaciudades se convierten en focos de presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente. El impresionante crecimiento en Asia y África demuestra que estas regiones son epicentros del cambio demográfico, lo que representa oportunidades para el desarrollo, pero también grandes retos en términos de sostenibilidad y calidad de vida. La concentración futura del crecimiento poblacional en pocos países subraya la necesidad de planificar de manera estratégica. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a la variación en la actividad solar o la erupción de volcanes. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor de cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor y el sol, elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden de un uso de la gasolina que usamos para conducir un coche o el carbón para calentar el edificio. Por ejemplo, el desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura, las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios y la agricultura y el uso de suelo se encuentran entre los principales emisores. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura no solo es el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen, ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, lo que provocaría inundaciones, el deshielo de los polos. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media de la Tierra causado por el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La temperatura media de la Tierra es 1.1 grados centígrados más elevada que a finales del siglo XIX. En los últimos 10 años, la temperatura ha aumentado considerablemente por encima de los niveles preindustriales, y entre enero y septiembre de 2024, la temperatura media del planeta superó los 1.1 grados centígrados, el valor de referencia de la era preindustrial. Estos cambios climáticos traen graves consecuencias a nuestro planeta, tales como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones climáticos, extinción de especies, disminución de la calidad del aire y del agua, así como impactos en la salud humana por los golpes fuertes de calor.
El calentamiento global está aumentando cada día más por la explotación excesiva y no sostenible de los recursos naturales, como el agua dulce, los combustibles fósiles, la extracción de minerales y la tala de bosques. Este agotamiento de los recursos se está dando por el rápido aumento del crecimiento demográfico de la población humana, así como el consumo excesivo de materiales para satisfacer las demandas y necesidades de la población. Las principales consecuencias del agotamiento de los recursos naturales son la escasez y aumento de precios, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, los conflictos sociales y políticos, los impactos en la economía y el desarrollo, así como las tormentas y sequías más grandes y prolongadas, cambios en los ámbitos en los que pueden vivir los animales, pérdida del suministro de agua que históricamente provenía de los glaciares, e incendios forestales más frecuentes. Esto trae grandes impactos en las empresas e industrias de todo el mundo, pues con la escasez de materias primas se viene el incremento de precios y la reducción de la capacidad de producción para satisfacer todas las necesidades demandadas sin verse perjudicadas por las competencias con otras industrias. Como podemos apreciar en esta conferencia, Retos del Desarrollo Urbano Sostenible frente al Cambio Climático, Análisis y Propuestas, impartida por el Dr. Sergio Flores González, se nos invita a tener ciertas mejoras para evitar el aumento del calentamiento global. Entre estas mejoras se destacó el uso de combustibles fósiles. Según estudios realizados por este doctor y por varias empresas más, se descubrió que hay un excesivo uso de combustibles fósiles, por lo que se nos invita a actuar inmediatamente y empezar a utilizar energías renovables. Asimismo, estudios realizados por varias empresas mexicanas, se destacó que el río Toyac es el segundo río más contaminado del mundo, por lo que se nos invita a mantener este río limpio. Igualmente se nos invita a tener un cierto tratado uso del agua potable, ya que este recurso es primordial para el ser humano. Asimismo, se habla de la expansión demográfica, que es decir, las grandes ciudades siguen creciendo más. Esto se nos invita a tener cierta conciencia en cómo vamos a dañar el medio ambiente a través de esta gran expansión demográfica. Asimismo, se habló que los recursos que la naturaleza nos da son todos necesarios para que el hombre pueda sobrevivir. Por lo que, sin estos recursos que nos estamos acabando, el hombre poco vivirá. Asimismo, se habla del gran problema de la deforestación, y esto lo podemos apreciar no solamente en México, sino también en nuestro estado, como lo podemos ver en el caso de la Malinche, por lo que se nos invita a forestar más, a hacer conciencia de que los árboles son un gran recurso que el humano necesita. Por lo que todos estos puntos mencionados por mi parte son grandes mejoras que el humano puede hacer para evitar el calentamiento global. Hoy hablaremos sobre el desarrollo sostenible. Esto todo comienza desde la década de los 80, ya que se viene con pensamientos de cómo le vamos a dar de comer a 9,000 millones de personas, cómo se va a distribuir la educación y cosas públicas. Pues todo esto se empieza a desarrollar poco a poco con estos pensamientos, y en 1870 se crea el nuevo desarrollo que se llama desarrollo sostenible. Esto se va embarcado a lo que es en industrias, en cada persona, se va con el medio ambiente y la economía. Cabe decir que esto va todo enlazado, pues si no cuidamos la economía y en nuestro medio ambiente, esto puede afectar totalmente, ya que dependemos demasiado de nuestro medio ambiente ya para tener una mejor comodidad, un mejor ambiente saludable, tener muchas más alternativas, y se va junto con lo social más que nada, puesto que si nosotros no ponemos de nuestra parte para cuidar lo que tenemos a nuestros alrededores, las industrias más que nada lo van a poder más afectar, puesto que ellas dependen más que nada de los servicios y recursos naturales. Todo esto se enfrasca y tenemos que llevar un cierto equilibrio para no poder afectar tanto del maltrato de nuestra naturaleza, como también no hacer un desgasto o malgasto
de nuestra economía y así poder seguir emprendiendo y surgiendo mucho más en nuestra industria. Otro punto muy importante a considerar es el ordenamiento ecológico territorial. Este, según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es el instrumento de política ambiental, cuyo objeto es regular el uso del suelo y las actividades productivas. El propósito es lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Su objeto es que en el desarrollo de las actividades, los diferentes sectores realicen un aprovechamiento sustentable que permita la conservación, la preservación y protección de los recursos naturales de toda una región. Todo esto obviamente se da a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos que se pueden llegar a dar en una zona o región. Es decir, que no solo se enfoca en la preservación del medio ambiente, sino también en la asignación y planificación destinadas a zonas urbanas de formas estratégicas como en zonas con potencial para poder ser aprovechadas de forma sustentable. Esta política define cómo deben quedar ordenadas las actividades productivas a lo largo de todo el territorio nacional. Este ordenamiento se divide en 4 componentes o 4 aspectos. El primero es el ordenamiento ecológico territorial. Este tiene como objetivo coordinar las acciones y programas de la Administración Federal. Busca llevar a cabo la regionalización ecológica del territorio nacional, es decir, son todas las políticas y normas que existen en todo el país para llevar a cabo el cuidado del medio ambiente. El segundo es el programa de ordenamiento ecológico marino. Este tiene por objeto establecer y sujetar la preservación, la restauración, protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que existen en zonas marinas. De igual forma, no es otra cosa que simplemente las leyes y políticas que resguardan el medio ambiente para que las actividades de producción no lo deterioren.